Bienvenidos al canal El Poder de Afrodita. Si alguna vez sentiste que para activar el deseo de un hombre tenías que insistir más, pedir más atención o incluso competir con otras mujeres para no perder su interés, este video es para ti, porque hoy vamos a hablar de cómo despertar deseos sin suplicar, sin perseguir y sobre todo, sin humillarte emocionalmente en el proceso. Vamos a desmontar la idea de que el deseo masculino responde a presión, vamos a entender por qué insistir suele producir el efecto contrario y veremos qué activa realmente la atracción en un hombre cuando la dinámica deja de ser espontánea y empieza a volverse desigual. También hablaremos del error más común que muchas mujeres cometen cuando sienten distancia, que es intentar recuperar conexión desde el miedo, en lugar de hacerlo desde el posicionamiento, y exploraremos cómo pequeños cambios en la energía, en la comunicación y en la percepción pueden generar un impacto mucho más profundo que cualquier estrategia basada en celos o manipulación. Porque activar deseo no significa transformarte en alguien que no eres, ni competir por atención, ni demostrar constantemente tu valor. Significa comprender cómo funciona la mente masculina y aprender a moverte desde un lugar de seguridad interna que naturalmente genera atracción. Y lo más importante es que puedes hacerlo sin perder dignidad. El primer error que bloquea el deseo masculino es intentar activarlo desde la necesidad. Porque cuando una mujer comienza a buscar validación constante, a preguntar repetidamente qué está pasando, o a medir cada cambio en la intensidad como si fuera una amenaza inmediata, lo que transmite no es atracción, sino presión emocional, y la presión casi nunca despierta deseo, sino que lo inhibe de forma progresiva. Muchos hombres reaccionan al exceso de insistencia cerrándose, no porque hayan dejado de sentir algo, sino porque el deseo necesita libertad psicológica para surgir, y cuando perciben que cualquier distancia será interpretada como conflicto o drama, el impulso espontáneo se transforma en obligación, lo cual cambia completamente la experiencia interna. Además, cuando la energía se mueve desde el miedo a perder en lugar de desde la confianza en el propio valor, la dinámica se desequilibra, ya que el deseo masculino suele intensificarse cuando percibe autonomía, estabilidad emocional y seguridad interna en la otra persona, no cuando detecta ansiedad o urgencia disfrazada de interés. Activar deseo no significa hacer más, insistir más o demostrar más disponibilidad, sino ajustar la posición desde la que te relacionas, porque la atracción responde con más fuerza a la sensación de elección que a la sensación de persecución. Y entender esta diferencia cambia completamente la estrategia. Step 3. Para comprender cómo activar el deseo masculino sin humillarte, es necesario entender que la atracción no responde únicamente a estímulos físicos, sino a percepciones psicológicas mucho más profundas. Porque un hombre siente mayor impulso cuando percibe que la mujer que tiene delante no depende emocionalmente de su reacción, sino que elige estar allí desde una posición de valor propio. Cuando una mujer conserva su mundo, sus intereses, su energía individual y su capacidad de disfrutar sin estar constantemente pendiente de la respuesta masculina, se produce algo muy poderoso a nivel mental. Él deja de sentir que la conexión está garantizada y comienza a experimentar nuevamente la sensación de elección, lo cual reactiva el interés de manera natural. Esto no implica jugar juegos ni generar celos artificiales, sino recuperar la propia identidad dentro de la relación, porque el deseo se alimenta de percepción, y la percepción cambia cuando la energía cambia, cuando la presencia deja de ser ansiosa y se vuelve tranquila, cuando la conversación deja de buscar confirmación y empieza a expresar autenticidad. Muchos hombres se sienten atraídos por mujeres que transmiten estabilidad emocional combinada con misterio ligero, no misterio manipulador, sino la sensación de que todavía hay capas por descubrir, espacios que no están completamente expuestos ni disponibles bajo demanda. Activar deseo desde esta posición significa volver a ser interesante, no insistente, y esa diferencia transforma completamente la dinámica. Si te das cuenta,
Todo comienza a cambiar cuando entiendes que el deseo masculino se activa más por lo que percibe que puede perder que por lo que siente que tiene asegurado, y esa percepción no se construye mediante amenazas ni estrategias teatrales, sino a través de una presencia firme que comunica, sin palabras exageradas, que tu valor no depende de su validación constante. Cuando una mujer deja de sobreexplicarse, de justificar cada emoción y de adaptarse excesivamente para evitar incomodidades, comienza a proyectar una estabilidad que resulta magnética, porque el hombre ya no siente que la dinámica gira alrededor de tranquilizar inseguridades, sino que se encuentra frente a alguien que sabe sostener su propia energía. Esto genera una ligera tensión positiva, una sensación de que la conexión es voluntaria y no forzada, y esa voluntariedad es uno de los disparadores más potentes del deseo masculino en relaciones donde la rutina empezó a apagar la intensidad inicial. Además, cuando reduces la presión implícita y permites que exista espacio, el impulso vuelve a tener lugar para aparecer de forma natural, ya que el deseo necesita margen psicológico para moverse y no florece en ambientes donde todo está monitoreado o evaluado. Activar deseos sin humillarte significa reposicionarte internamente, no perseguir externamente. Y ese reposicionamiento cambia la forma en que él te percibe. Existe además un ajuste práctico que pocas veces se explica con claridad, y es la importancia de cambiar el foco de la reacción hacia la propuesta emocional. Porque cuando una mujer intenta activar deseo, reaccionando a la frialdad, con más intensidad, más mensajes o más disponibilidad, termina amplificando la dinámica que precisamente quiere corregir. Mientras que cuando cambia hacia una presencia más selectiva y consciente, modifica el patrón sin necesidad de confrontación directa. Proponer no significa pedir ni exigir, sino introducir experiencias diferentes en la interacción, variar el tono, recuperar el juego, cambiar escenarios, modificar rutinas que se volvieron mecánicas y, sobre todo, interactuar desde una energía que no busca aprobación, sino conexión auténtica, lo cual genera curiosidad en lugar de presión. El deseo masculino responde con fuerza a la novedad emocional, a la sensación de descubrimiento, a la percepción de que la mujer que tiene delante no es completamente predecible. Y esa imprevisibilidad saludable no nace del drama, sino de la evolución personal constante. Cuando él percibe crecimiento, cambios sutiles, nuevas facetas y una seguridad tranquila que no compite ni reclama, su mente vuelve a activar el interés porque deja de interactuar con una versión estática y comienza a relacionarse con alguien dinámico. Activar deseos sin humillarte es, en gran parte, dejar de intentar convencer y empezar a inspirar. Y eso exige coherencia interna, no actuación. Sin embargo, hay errores que pueden sabotear todo este proceso incluso cuando la intención es correcta, porque muchas veces, después de intentar reposicionarse, algunas mujeres caen en el extremo opuesto y adoptan una frialdad artificial que no nace de la seguridad, sino del orgullo herido, lo cual genera distancia emocional en lugar de deseo genuino. El deseo masculino no se activa con indiferencia calculada ni con juegos de poder constantes, ya que cuando percibe manipulación o estrategias forzadas, la reacción suele ser defensiva y no atractiva, porque nadie se siente naturalmente impulsado hacia un espacio donde intuye que todo es una prueba. Otro error común es transformar el propio crecimiento en competencia silenciosa, intentando demostrar superioridad o provocar celos como método para recuperar atención, lo cual puede generar impacto momentáneo, pero erosiona la conexión a largo plazo, ya que el deseo que nace del miedo rara vez se sostiene con estabilidad. Activar deseo sin humillarte implica equilibrio, implica mantener calidez sin necesidad, firmeza sin rigidez, autonomía sin desconexión, y esa combinación requiere coherencia emocional más que técnicas aisladas. Cuando la energía es auténtica y no reactiva, el hombre percibe estabilidad y misterio al mismo tiempo,
Y esa mezcla suele ser mucho más poderosa que cualquier intento de presión. El punto clave no es volverte inaccesible, sino volverte valiosa sin explicarlo constantemente. Si integras todo lo que hemos hablado, activar el deseo masculino sin humillarte no es una cuestión de técnicas aisladas, sino de reposicionamiento integral, porque lo que realmente transforma la dinámica no es lo que haces de forma puntual, sino la energía sostenida desde la cual te relacionas día a día. Aplicarlo significa observar dónde estabas reaccionando desde el miedo, identificar si estabas buscando validación en lugar de conexión y ajustar tu presencia hacia una versión más estable, más autónoma y emocionalmente contenida, sin perder calidez ni apertura, ya que el equilibrio entre cercanía y valor propio es lo que genera atracción duradera. Implica también recuperar espacios personales, fortalecer tu identidad fuera de la relación y permitir que el vínculo deje de ser el único centro de tu energía, porque cuando tu vida vuelve a expandirse, la percepción cambia automáticamente y el hombre empieza a relacionarse contigo desde una sensación de elección renovada. No se trata de competir, ni de manipular, ni de fingir desinterés, sino de elevar tu estándar interno hasta el punto en que tu presencia comunique valor sin necesidad de explicaciones constantes. El deseo masculino se activa cuando percibe libertad, seguridad y autenticidad, y esas tres cualidades no se construyen persiguiendo, sino creciendo. Cuando tú cambias el contexto, cambias la respuesta.